Toca hablar de setas alucinógenas, concretamente de la psilocibe. Para entender un poco cómo va esto, vamos a usar de primeras esta imagen que me he encontrado por internet, que distingue más o menos la forma habitual de las setas comestibles, las venenosas y las alucinógenas. Esta imagen da una idea general y hay excepciones, así que mucho cuidado con esas excepciones. No vaya a ser que empiece a morir peña envenenada por comer setas venenosas, creyendo por esta imagen que no son venenosas. Así que tened cuidado, pero bueno, sí que nos sirve para ir haciéndonos una idea. Las setas alucinógenas que voy a tratar en este vídeo son las psilocibe, que son, como podéis ver en esta imagen, altas, alargadas y con sombrero pequeño. Luego está el tema de que también algunas setas venenosas, por la intoxicación que producen, puedan ser alucinógenas, como es el caso de la manita muscaria, que trataré en otro vídeo, pero en este vamos a centrarnos en la psilocibe. Se trata de setas que producen efectos alucinógenos gracias a sus dos principios activos, la psilocibina y la psilocina. Son setas que suelen crecer principalmente en otoño, en climas cálidos y húmedos y por encima de los 500 metros de altitud, sobre todo en terreno abonado o cerca de terreno abonado. De hecho, pues un poco las leyendas urbanas y la tradición oral de este tema dice que te pongas a mirar boñigas de vaca, de caballo o de lo que sea para encontrar setas alucinógenas. La verdad es que suelen crecer cerca, no en lo que es la propia mierda del animal, sino un poco cerca, pero bueno, no anda tan desencaminada la leyenda urbana, podríamos decir. En Euskadi la variedad autóctona se le suele conocer como monguis, aunque, bueno, de hecho el término monguis pues ya por generalización se ha extendido y se usa para referirse a todas estas setas alucinógenas, no solo a la variedad de Euskadi, sino en general a todos los psilocibe. Estas setas son principalmente los hongos de la especie psilocibe. Como veis, todos los nombres son casi iguales, así que no hace falta aprenderse mucho. Hay otros hongos psilocibios que no son del género psilocibe, pero bueno, son excepciones. En general podríamos considerar que es prácticamente lo mismo. La historia de estas setas se puede remontar probablemente más atrás de lo que pensamos. A saber, en todo caso se consumen desde la antigüedad, sabemos que eran consumidas por chamanes y posiblemente desempeñan un papel importante en el desarrollo de la cultura y de la civilización tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, es que esto es un tema que me interesa bastante, cómo las drogas ayudaron a moldear la civilización. Yo creo que ayudaron bastante. Porque bueno, en la antigüedad pues las tribus solían hacer caso a los consejos del chamán y el chamán era básicamente alguien que estaba puesto de setas alucinógenas o de drogas semejantes. Entonces imagino que los efectos de las drogas ayudaron bastante a moldear la civilización en sus inicios. Pero bueno, la medida en que pasa esto, pues supongo que está abierta a debate, así que tampoco me hagáis mucho caso en esto último si no queréis. En todo caso, lo que está claro es que el uso de los hongos psilocibios se remonta a la antigüedad, aunque después, con el prohibicionismo de la primera gran cruzada contra las drogas que encabezaron las grandes religiones monoteístas durante la Edad Media, pues se fue perdiendo en algunas zonas. En otras, que estaban más libres del alcance de la religión, pues no tanto, claro. En cuanto a usos medievales de los hongos psilocibios, pues se puede hablar, por ejemplo, de la teoría de que los consumían los berserkers, los guerreros vikingos, que entraban en una especie de estado de euforia en el que mataban a todo el que se pusiera por el camino sin distinguir si era aliado o enemigo. Pero es solo una teoría. La verdad es que ni siquiera está del todo clara la existencia de berserkers como tales, luego si existían puede que consumiesen drogas o puede que no, y aun en el caso de que consumiesen drogas, pues es posible que fueran drogas como la belladona y tal, que ya trataré en vídeos futuros, y no hongos psilocibios. Así que, en resumen, después de todo eso, pues es poco probable que los berserkers consumieran hongos psilocibios, pero bueno, seguramente la sociedad vikinga sí tenía conocimiento de estos y tal, y por si acaso yo solo lo menciono. Luego distinguir entre realidad y leyenda pues ya puede ser un poco más difícil.
En cualquier caso, si vamos a hablar de los hongos psilocibios y de cómo se abrieron a la civilización occidental tal y como la conocemos hoy en día, pues eso no fue hasta los años 50 del siglo XX. Ahí tenemos que considerar el papel que jugó una curandera de Oaxaca llamada María Sabina, que conocía por tradición el uso de estos hongos, y en 1955, cuando el banquero y micólogo aficionado Robert Gordon Wasson hizo una expedición a México para investigar sobre este tema, pues conoció a María Sabina y difundió sus conocimientos. Por eso los estudios de Gordon Wasson son muy importantes en el tema, pero en el mismo sentido en el que lo son los de Cristóbal Colón. O sea, su mérito es haber descubierto a la gente blanca, algo que la gente que no era blanca ya sabía que existía desde hace miles de años. Entonces podríamos decir que no tiene tanto mérito, y me gusta en ese sentido compararlo con Cristóbal Colón, aunque Gordon Wasson, por lo menos, no masacró a indígenas. Es una ventaja que tiene respecto a Colón. Entonces, en ese sentido, pues eso, quiero puntualizar que el mérito es más de María Sabina, lo que además nos da cierta lección de humildad, ¿no? Porque, bueno, sin estudios reglados, sin estudios oficiales, entre comillas, pues fue María Sabina la que enseñó a Gordon Wasson sobre setas alucinógenas y no al revés. Hay una historia que me parece interesante, una anécdota entretenida que ilustra muy bien cómo se descubrió que la psilocibina era el principio activo, el principal principio activo de los hongos psilocibios, y que ayuda un poco a entender cómo era la sociedad del momento y cómo fue la historia de las drogas. Por eso me gusta bastante esta anécdota. El caso es que a principios de los 60, Guerra Fría, estaba en activo el programa MK Ultra de la CIA, del que ya he hablado alguna vez, que incluía estudiar un poco el uso de drogas alucinógenas para interrogatorios o como agente químico en guerras y tal. Para eso querían una droga que nadie más conociera, una droga a la que solo ellos tuvieran acceso, y se les ocurrió que el principio activo de los hongos psilocibios sería buena idea. Entonces había que aislarlo para poder usarlo como arma secreta de la CIA. Para ello usaron a un tal James Moore, que se ofreció a financiar la siguiente expedición de Gordon Wasson, con dinero de la CIA, claro, para así poder descubrir qué principio activo era el que provocaba los efectos de estos hongos psilocibios. Entonces James Moore financió la expedición y se fue con Gordon Wasson y con demás investigadores a México a por hongos psilocibios. El caso es que James Moore llevaba un estilo de vida bastante aburguesado y estaba en una forma física pésima, mucho peor que yo parece ser, para que os hagáis una idea, así que es decir bastante. Por tanto, James Moore lo pasó realmente mal en aquel viaje al servicio de la CIA. Sufrió calor extremo, deshidratación, interminables picaduras de mosquito, un viaje en burro por la sierra que no es nada cómodo. En un determinado momento en el que tenían que coger una avioneta, le echaron de la avioneta porque pesaba demasiado para poder viajar en ella, y después, cuando probó los hongos psilocibios, tuvo un mal viaje y lo pasó realmente mal. Total, que Moore regresó de la expedición pesando 8 kilos menos, pero por fin con los hongos psilocibios, a partir de los cuales podría descubrir la psilocibina. El caso es que mientras tanto, en la otra punta del mundo, en Europa, Albert Hofmann, no sé si os acordáis de él, hablé de él en la historia de la LSD porque fue también quien descubrió la LSD, pues Albert Hofmann descubrió la psilocibina e hizo públicos todos los hallazgos, conocimiento libre y tal. Entonces la psilocibina ya no servía como arma secreta para la CIA y todo el viaje de James Moore fue en vano. Te jodes, James Moore, por ser mala persona, por ponerte al servicio de la CIA para desarrollar armas secretas. Te merecías eso. Una vez descubierta la psilocibina, pues ya tenemos más conocimientos sobre estos hongos y ya podemos estudiar mejor sus efectos y sus peligros. Al respecto de esto, los hongos psilocibios son una droga alucinógena que puede llegar a ser bastante potente, puede tener bastante potencial como alucinógeno, probablemente sin llegar a los extremos de la LSD o de la DMT que se consume en la forma de ayahuasca. La psilocibina en realidad es de la familia de la DMT, ¿vale? Su nombre científico más exacto, de hecho, sería 4-PEO-DMT.
Así que son similares, pero bueno, la psilocibina y la psilocina seguramente también tienen menos potencial que la DMT como tal. La forma normal de consumo, claro, es comerse las setas y en ese aspecto hay que destacar que pueden provocar diarreas y vómitos. No de especial intensidad, ni suele ser nada peligroso, pero bueno, es un efecto secundario indeseado que puede aparecer. En realidad, probablemente el problema más frecuente de los hongos psilocibios, como todas las drogas alucinógenas, es la posibilidad de un mal viaje, de que las alucinaciones sean desagradables y se viva una experiencia desagradable. Para eso, como digo siempre con las drogas alucinógenas, lo mejor es tomarlas en un entorno cómodo y seguro y a ser posible tener compañía de una persona sobria y experimentada que pueda ayudarte si te sientes mal. Existe la posibilidad de sobredosis letal, aunque es bajísima, pero por existir existe. Parece que en toda la historia de la medicina apenas un puñado de personas ha muerto directamente de sobredosis de hongos psilocibios, pero puede pasar. Precisamente uno de ellos fue John Griggs, el fundador y líder de la Hermandad del Amor Eterno, del que hablé ya en el vídeo de la historia de la LSD, igual que de Albert Hofmann. Así que os recomiendo que veáis ese vídeo si no lo habéis visto ya para entender un poco mejor pero bueno, son solo temas secundarios. Continuando un poco con las cuestiones más importantes de los hongos psilocibios, es importante saber algunas cosas. Por ejemplo, suelen tener niveles de psilocibina y de psilocina distintos y esto puede hacer un poco difícil de calcular la dosis exacta. Además, cuando están húmedas, las setas tienen un 90% de agua. Esto es muy importante, porque ¿qué significa? Significa que una seta fresca y una seta seca tienen el mismo nivel de psilocibina aproximadamente, colocan aproximadamente lo mismo, pero la seta fresca pesa 10 veces más. Entonces, si calculas una dosis para setas secas o para setas frescas y las tomas al revés, no sé si me explico, pues puedes tomar una dosis 10 veces mayor de lo deseada o 10 veces menor de lo deseada. Lo que es en ambos casos una putada, especialmente la posibilidad de que te dé una sobredosis. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y saber la gran variedad de peso que puede haber entre setas frescas y setas secas. Yo lo que recomiendo es consumirlas estando secas. Yo creo que es como más se suelen consumir, se envuelven en papel secante y se dejan unos días, semanas como mucho y ya está, ya quedan secas. Así es más fácil calcular la dosis, asegurándose de que están totalmente secas, hay menos riesgo, se pierde un poco de psilocibina, que se degrada y se convierte en psilocina y tal, pero realmente muy poco. Pierde poco los efectos, si solo pasan unos días o unas semanas, y se calcula mejor la dosis, así que yo creo que es más recomendable. Si pasase más tiempo ya sí podrían llegar a perder bastante más sus efectos. Entonces, la dosis recomendable entiendo que varía entre 0,5 y 3 gramos. 0,5 gramos sería una dosis baja y 3 gramos sería una dosis alta, ya solo recomendable para personas experimentadas o que tengan cierta tolerancia. Como máximo, en los casos más extremos de alguien que quiera pegarse un viaje de la hostia sabiendo muy bien lo que hace y tomando todas las precauciones, yo recomendaría 5 gramos de setas secas. De esa dosis ya sí que no pasaría y me parecería bastante peligroso exceder esa dosis. Así que como máximo 5 gramos y para personas experimentadas que ya sepan muy bien lo que hacen. Aún así, por supuesto, te arriesgas a un mal viaje, te arriesgas a efectos secundarios indeseables, pero bueno, si alguien aún así quiere consumir, pues las dosis recomendables entiendo que serían esas. Sobre esto conviene también mencionar que, bueno, por el sistema legal de algunos países, las setas alucinógenas son perseguidas como droga ilegal, son una droga ilegal en prácticamente todo el mundo, pero en algunos países no se persiguen algunas ramificaciones de estos hongos. Por tanto, en algunos países se puede encontrar vendiéndose en tiendas de forma más o menos legal ramificaciones de hongos psilocibios que se suelen llamar trufas y que tienen los mismos efectos que las setas pero menos potencia.
Entonces, bueno, lo de las trufas ya es otro mundo, la dosis puede variar mucho, pero como no se venden ilegalmente, pues suele venir la dosis recomendada en el envase y tal. Entonces, pues en ese caso, tomar la dosis que el envase diga y ya está. Como la mayor parte de las drogas alucinógenas, las setas psilocibe no producen adicción física, no suele haber el menor peligro de adicción, sí producen tolerancia y no es recomendable consumirlas demasiado a menudo. Además, también pueden producir tolerancia cruzada con otras drogas alucinógenas como LSD o mescalina. Pero bueno, en todo caso, lo recomendable siempre es no consumir drogas alucinógenas demasiado a menudo, así que en principio no habría que preocuparse mucho por la tolerancia si se consumen de forma relativamente responsable, ¿no? Lo que suelo decir siempre, las drogas siempre tienen riesgos, la única forma de no arriesgarte es no consumirlas. Pero si se quieren consumir, pues hay formas más seguras y menos seguras de consumirse. Consumir alucinógenos con poca frecuencia en un entorno cómodo, con compañía y en las dosis adecuadas, pues sería la forma más responsable posible de hacerlo. Así que preferiblemente no hagáis cosas irresponsables. Y esto es todo por el momento. El próximo vídeo será sobre la manita muscaria, que también es una seta alucinógena pero con características bastante distintas. Recordad que os podéis suscribir a mi canal, que tenéis vídeos de Entendiendo las Drogas en las que intento explicar lo básico que conviene saber sobre todas las drogas posibles. O si no queréis, no os suscribáis, ni miréis otros vídeos, ni yo qué sé, pero si queréis, ahí los tenéis. Así que hasta el próximo vídeo.